Señorita, me veo en la obligación de hablar con usted. Le decía aquella voz, sin que ella fuese capaz de identificar de dónde provenía. En la habitación no había nadie. Señorita, por favor, necesito mantener una breve conversación con usted. ¿Sería tan amable de atenderme? Solo me llevará unos minutos. Se estaba poniendo muy nerviosa. En aquella habitación solo estaba ella. Sin embargo, la voz de aquel hombre se oía con total nitidez. Sintió un escalofrío al pensar que su abuela pudiera oírla. Fue entonces cuando se dio cuenta. La pantalla de su móvil estaba encendida, pero ella estaba segura de que había apagado por completo el teléfono. Se levantó de la cama y cogió el teléfono. Ya con el teléfono en la mano, regresó a su cama. Era algo absurdo, pero allí se sentía algo más segura. Además, era principios de primavera, pero por las noches aún hacía algo de fresco. Ya en la cama miró con atención la pantalla. Solo estaba encendida, pero todo era de color verde, sin imagen ni texto alguno. Me alegra que me conceda esos minutos que le solicité. Dijo la voz que claramente provenía del teléfono. ¿Quién o qué eres?, preguntó ella. Eso no tiene mucha importancia, querida. No poseo mucho tiempo que poder dedicarle, así que me gustaría ir al grano. En ese momento, y tras aquellas palabras, apareció una imagen. No era demasiado nítida, pero se podía distinguir a un hombre. Llevaba una peluca blanca con unos bucles a ambos lados, de frente amplia y nariz un tanto aguileña. Me he dado cuenta en el día de hoy, y en los pasados, por supuesto, que usted, señorita, no posee ningún tipo de libertad como persona. Es usted poco más que un pobre animalillo que recibe castigo, y como recompensa tan solo recibe migajas. Esa situación debe cambiar. La libertad, señorita, es necesaria para que el individuo se realice, y toda libertad empieza en la elección y aceptación de nuestros actos hacia y con los demás. Aquel hombre extraño habría seguido hablando de no ser por la interrupción de Clara. Lo siento, pero no entiendo nada de lo que me dice. Durante unos minutos la pantalla parpadeó intensamente. La luz verde de la pantalla casi podía iluminar la habitación. Fue entonces cuando la imagen de aquel hombre volvió a aparecer. Esta vez había algo diferente. Sus ojos se habían vuelto de un rojo muy intenso. Antes de que ella pudiese decir nada más, aquel hombre volvió a hablar. Tienes que deshacerte de todas esas personas que te convierten en una cerdita, todas esas personas que te hacen daño. Tienes que ser libre, aunque le cueste la vida. Y la pantalla quedó en negro. Clara dejó el teléfono en la mesita, lo miraba sin parar, hasta que volvió a dormirse. No le resultó sencillo volver a hacerlo, pero el agotamiento pudo con ella. Abrió los ojos, no porque despertase al oír el despertador, o porque la claridad que ya entraba por las rendijas de las persianas la despertasen, sino por los gritos de su abuela. La llamaba desde el salón. Ella se incorporó todo lo rápido que pudo en su cama. El teléfono sobre la mesilla fue lo primero que vio. El recuerdo de la conversación migraba de una parte de su mente a otra. No eres más que una cerdita, las personas te hacen daño. Aquel pensamiento le perforaba la mente, como un gusano devora desde dentro una castaña. Salió de la habitación a toda velocidad, intentando apartar todos esos extraños pensamientos, intentando convencerse de que todo había sido un sueño. Pero un sueño o realidad, todo era real. Su abuela no la trataba bien. Ella no era más que un animal que aún mal hacía las cosas de casa. Porque todo estaba mal siempre y por todo merecía un castigo. Intentaba no pensar en todo aquello mientras escuchaba una vez más los reproches de su abuela, que ya estaba sentada a la mesa, con la bata puesta y pidiendo que trajera su compra de ayer, que ella tenía que desayunar,
que era una cerdita remolona, que iba a llegar tarde, que no servía para nada, y no te olvides la leche. No dejes de limpiar lo que ensucies. Tráeme un cuchillo. Necesito un cuchillo que corte para abrir los bollitos y otro de untar para el paté. Cerdita, no sirves de ayuda en nada. Su mente iba a estallar. Estaba llenando el vaso de leche cuando el brick se acabó. Se agachó para tirarlo a la basura y entonces vio el rostro de su madre y parte del cuerpo de un bebé. Un pedazo de la fotografía quedó a la vista. No pudo frenar el impulso de cogerlo. Tienes que acabar con todo esto, pequeña. Dejó caer el trozo de fotografía al suelo. Su madre le acababa de hablar. Por primera vez en toda su vida había oído la voz de su madre. Todo su cuerpo temblaba. Sentía un calor cada vez más intenso en su interior. Nunca había sentido algo como aquello. Nunca había sentido tanto odio y tanta ira. Al lado del cubo de basura había una caja. Ella tenía prohibido tocarla, como tantas otras cosas. Pero eso ya no la preocupaba. Cogió la caja y vertió parte de su contenido en el vaso a medio llenar de leche. Luego cogió otro brick de leche y terminó de llenar el vaso. Con ayuda de una cucharilla consiguió disolver la mezcla de polvos y leche que acababa de preparar para su abuela. «Has tardado mucho, cerdita», dijo su abuela mirándola con el mismo desprecio que la había mirado desde que era capaz de recordar. Clara dejó el vaso en la mesa, al alcance de su abuela, ambos cuchillos, los bollitos y el paté. «Voy a vestirme», y sin esperar a que su abuela dijera nada, se fue hasta su habitación. Antes de empezar a vestirse, pasó por el baño. Ya en su habitación, miró de nuevo el teléfono. Lo encendió y lo apagó varias veces. El aparato parecía funcionar correctamente. Así que tanto aquel hombre como su madre tenían razón. Si el teléfono funcionaba bien aquella mañana, por la noche también debió hacerlo, y su madre se lo acababa de decir. Ella ya no estaba medio dormida. Estaba bien despierta, preparando el desayuno de su abuela. Acabó de vestirse y se dirigió de nuevo al salón. Ya en el pasillo se podía oír a su abuela toser, cada vez con más fuerza, tanto que era incapaz de hablar. Cuando llegó al salón la vio. Su abuela estaba toda roja, apenas era capaz de respirar. Las manos le temblaban más de lo que jamás lo habían hecho. La mirada con los ojos inyectados en sangre. Sabía que quería decirle algo, pero le resultaba imposible pronunciar una sola palabra. Clara se sentó también a la mesa frente a su abuela. No estaba resultando rápido, seguramente llegaría algo tarde al instituto, pero estaba mereciendo la pena. Su abuela había caído al suelo hacía ya unos minutos, pero desde donde ella estaba sentada podía seguir viendo cómo poco a poco moría. En la comisura de sus labios empezaba a aparecer una espuma blanca y espesa. Sus manos temblorosas intentaban sacar algo de su boca sin parar. Lo hacía con tanto ímpetu que se arañaba la lengua en cada intento. Finalmente la anciana murió. No sabía exactamente cuánto tiempo había tardado en hacerlo, pero el espectáculo le había resultado especialmente gratificante. En ese momento, Clara sonrió. ¿Quién le iba a decir a su abuela que esa obsesión con las hormigas le iba a costar la vida? El veneno que su abuela usaba realmente era efectivo. Ahora sí empezaba a sentirse libre. Ahora empezaba a ser persona, pero ella sabía que aún no había acabado. Miró el viejo reloj de su abuela. No era tarde. Tenía tiempo de sobra de llegar al instituto. Su abuela, como siempre, a gritos y reprochándole cosas que ni tan siquiera eran ciertas. «Bueno, abuela, ya no lo volverás a hacer», dijo mientras la desnudaba por completo. Una vez el cuerpo inerte de su abuela estuvo completamente desnudo, lo arrastró hasta la terraza. Le costó bastante más de lo que pensó en un primer momento, pero, finalmente, consiguió sentar a su abuela en una silla.
Atada con la ayuda del cinturón de la bata, la dejó perfectamente sentada en mitad de la terraza, desnuda, para que todo el mundo la viera. Todos van a pensar que eres muy guarra, abuela, dijo, antes de salir y cerrar la puerta de la terraza tras ella. Fue hasta el dormitorio de la anciana. Sabía perfectamente dónde guardaba todas las cosas de su abuelo. Ella misma se las había enseñado hacía ya tiempo. Rebuscó hasta encontrarla. Era más pesada de lo que esperaba. No estaba segura de cómo usarla, ni tan siquiera de que funcionase. Pero aún así guardó el viejo revólver de su abuelo en su mochila. El revólver y un enorme cuchillo de cocina, por si acaso. Estaba decidida, hoy, por fin, iba a ser libre. El camino al instituto se le hizo muy largo. Casi siempre que pasaba bordeando el viejo cementerio, se sentía un poco inquieta. Hoy estaba impaciente por llegar. Eran nervios, ilusión por acabar, por ser finalmente libre. No sentía ninguna inquietud, aun conociendo todas las historias que los chicos habían inventado acerca de aquel lugar, porque estaba casi segura de que se las habían inventado. A primera hora tenía clase con su señorita Marta. Era una profesora nueva. No tenía mala relación con ella, aunque tampoco buena. Tal vez esperaría a segunda hora. Además, la historia siempre le había gustado. Todos entraron a clase. Las conversaciones simultáneas hacían del aula una auténtica jaulía de grillos, al menos hasta que la profesora pidió silencio y empezó a pasar lista. Uno tras otro, todos los presentes respondían. Clara Guzmán. Al oír su nombre, ella respondió. Aquí. El grupito de chicas que siempre se burlaban de ella empezó con las risitas y las burlas. La llamaron cerdita. Toda la clase pudo oírlo, de eso estaba segura. Hasta la profesora pudo oírlo, pero sin embargo siguió pasando lista. La clase empezó. Ya llevaban más de media clase y las bromas no paraban, los insultos, las amenazas. Clara cogió su mochila, buscó en el fondo. No le hizo falta buscar demasiado. El arma era lo suficientemente grande. En cuanto la tocó, la cogió y se puso en pie. Primero apuntó a la chica que la vio en la terraza y en vez de sentir pena, se lo dijo al resto. Después, a la que la llamó exhibicionista, a la que la amenazó, a la amiga que se reía de todo. Por un momento dudó, pero al verla entendió que también debía recibir su merecido. Ella había consentido durante toda la clase las burlas y los insultos. Apuntó de nuevo, esta vez a la joven profesora. Y entonces la vio. Aquella chica no debía estar allí. Estaba muerta desde hacía tiempo y, sin embargo, allí estaba, de pie bajo el marco de la puerta, viéndolo todo. Ahora lo entendía, libre, aunque te cueste la vida. Se llevó la pistola hasta introducir el cañón aún caliente en su boca y apretó el gatillo. Por fin, era libre para siempre.